¿Qué tal? Bienvenido. En esta ocasión le vamos a informar acerca de la denuncia de la UIF en contra del amparo que dio un tribunal colegiado para descongelar sus cuentas. Y es que los del Poder Judicial siempre se están pasando eh, siempre se están pasando la Constitución como si no existiera. ¿Y qué es lo que sucedió? El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, denunció que el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito otorgó el amparo de la justicia de la Unión al exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, para que sean desbloqueadas sus cuentas que tenían aseguradas por la UIF como parte de una investigación en su contra. Recordemos que este personaje está preso en Estados Unidos. Gómez acusó que con este amparo otorgado por unanimidad, vean el descaro y la hipocresía de estos tribunales, por unanimidad. Ni siquiera se ponen a leer lo que se está, pues, el amparo que se está tirando. Se da una carta de impunidad al exfuncionario actualmente preso en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir acciones ilícitas, el sistema financiero de parte de los individuos está siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y se conoce que realizan actividades de lavado, son liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y no poder realizar actividades en el sistema financiero por el Poder Judicial mexicano que debería estar interesado en lo contrario. Es decir, cuando una persona está bloqueado por, por la UIF, no puede acceder a ningún sistema financiero, digamos bancos o casas de compra de monedas, casas de cambio, no pueden acceder a este tipo de servicios. Entonces, pues los tribunales, el Poder Judicial como tal, pues sabiendo que, bueno, que su jefe está siendo juzgado en la Corte de Nueva York por por enriquecimiento ilícito, y a este señor, a Luis Cárdenas Palomino, que también está preso en Estados Unidos, este tribunal colegiado les da pues un amparo para que se descongelen sus cuentas, es decir, para que él ya pueda hacer movimientos, ya sea en los bancos, bueno, vamos a decirlo que en los bancos, ya pueda utilizar los bancos. Y eso es lo que está sucediendo con este señor. Durante la conferencia presidencial, Gómez exhibió a los magistrados que aprobaron por unanimidad el amparo, abriendo la puerta a la impunidad por casos de corrupción sustentados en una jurisprudencia del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, quien también fue procurador de la República en el gobierno de Felipe Calderón, es mencionado que el presidente es Jorge Antonio Cruz Ramos y los integrantes son María Elena Rosas López y Pablo Domínguez. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que los del tribunal colegiado son estos tres señores: Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez. Esos nombres tenemos que ponerlos, ya saben, en el banquillo de los acusados, porque estos son los señores, los corruptos, los del tribunal colegiado, que debemos seguirles, porque estos señores son los que ayudan a los criminales, pues a que puedan seguir en la impunidad. Bueno, continuando con el texto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que esto es una afrenta al movimiento que busca acabar con la justicia y la impunidad. Estas batallas les vamos a seguir dando todos los días. Es decir, lo que quiere decir el presidente es que estas son de las cosas por las cuales se está peleando o se está luchando en esta cuarta transformación para que no sucedan. Y estos señores del Poder Judicial, sabemos que el Poder Judicial es el principal poder de los tres que está más
corrompido, por lo cual esos señores se tienen que ir tarde o temprano. El titular de la UIF señaló que este tipo de decisiones contrarias a la lucha contra la corrupción e impunidad tienen que darse a conocer porque se ampara actividades como lavado de dinero, porque son, dijo, liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y no poder realizar actividades en el sistema financiero por el Poder Judicial mexicano, que debería interesar lo contrario. México no puede callar frente a esto, no es un problema de colaboración entre poderes. Y de nuevo, lo que le habíamos comentado en videos anteriores, también en este espacio le daremos voz y le daremos más pues seguimiento a todos estos jueces corruptos y ponerlos en la mesa y que todos sepamos quiénes son y qué es lo que hacen. Gómez ironizó que el contenido de la tesis de Medina Mora y consideró fundamentalmente que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación revise su carácter malinchista, señalando que los procedimientos de bloqueos de cuentas carecen de certeza y seguridad jurídica, mencionando que hay una excepción cuando se solicita este bloqueo de cuentas cuando es solicitado por un gobierno extranjero. Es decir, que la única manera de continuar con el bloqueo de cuentas de alguien, vamos a decir, por ejemplo, este señor Juan, Cárdenas Palomino, es que se tenga una denuncia de, vamos a decir, de Estados Unidos para que se siga congelando sus cuentas, porque si no, pues lo que hacen aquí estos tribunales, ponen un amparo y con eso le ordenan, porque ni siquiera le preguntan ni negocian ni nada, le ordenan a la UIF a que se descongelen sus cuentas y ya pueda utilizar los bancos. Sostuvo que esto no se puede callar y se debe informar al pueblo de México lo que está pasando, porque similar a este procedimiento que se realizó con Cárdenas Palominas, hay decenas, centenas de cuentas bloqueadas cuyos propietarios forman parte de la lista de personas bloqueadas por la UIF. Para los magistrados que siguieron este criterio, como esta no es una solicitud del gobierno extranjero, carece de suficiente certeza jurídica, según la jurisprudencia de Medina Mora. Ahora, dándole un poquito más de explicación a esto de que carece de certeza jurídica, recordar que durante los sexenios pasados desde Salina se comenzaron a hacer modificaciones, reformas a la Constitución para que estos señores, o más bien para que las leyes las pudieran utilizar estos señores como ellos gustaran. Porque, por ejemplo, acá no se pueden las leyes eh, ajustar a lo que se necesita. Porque las leyes que están puestas en la Constitución en cuestión de estas, en contra de las actividades ilícitas, pues son muy ambiguas, por lo cual se prestan a este tipo de situaciones. Y siguió comentando, no solo es un comentario malinchista, sino es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas y sirve para proteger no solo a integrantes de la delincuencia organizada, sino específicamente a los corruptos y a ex servidores públicos. Gómez condenó que este tribunal de circuito no solo porque es inacatable, sino porque obstaculiza uno de los principales instrumentos de la UIF que combate a la corrupción, que viene siendo el congelamiento de cuentas. Inclusive denunció hay jueces que han prohibido que la información de la UIF pueda ser entregada al Ministerio Público y entonces quedan las personas que están siendo protegidas por estos jueces en situación de impunidad total. Imagínense, esto es bárbaro. Lo que quiere decir aquí es que los tribunales le dicen a la UIF que tiene prohibido entregar la información que ellos tienen, vamos a decir, las pruebas en contra de alguien que está cometiendo un acto de corrupción y por lo tanto el ministerio, al no recibir las pruebas para poder procesar al sujeto que se pues al que se le esté imputando algo, pues no pueden continuar el proceso.
Por lo tanto, pues quedan impunes. Y continúa, esto porque para judicializar sobre el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita, es decir, el lavado de dinero, se requiere forzosamente la denuncia de la UIF, según el Código Penal del artículo 400b, al momento que se impide que el gobierno pueda dar datos obtenidos legalmente de personas expuestas políticamente. Entonces, aquí vemos otra parte del rompecabezas de lo que viene siendo el proceso de denuncia para que se procese a un corrupto. La UIF tiene que dar pruebas, pero si estos tribunales le dan la orden a la UIF que no dé pruebas, pues entonces no se puede judicializar en el Ministerio Público esa denuncia y por lo tanto pues quedan libres los corruptos. Y ya por último, Gómez subrayó que los criterios del Poder Judicial a las personas que podrían estar involucradas en esos ilícitos los están dejando en completa impunidad. Nunca podrán ser denunciados, ya que ya no digamos inculpados. Entre las tareas que tiene el país es hacer un ajuste en esos criterios porque son instrumentos de impunidad que debemos impedir. Hay que convocar esta lucha contra la corrupción. Y bueno, ya en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tenemos que hacer como mexicanos? ¿Cuál es nuestro papel para que estos jueces corruptos, magistrales, tribunados, este, y los de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no sigan haciendo de las suyas? Lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tres cosas. La primera, ir a votar y elegir el candidato que esté con el movimiento. Dos, el partido, ya que el partido también del candidato al que se esté eligiendo como gobernante o diputado sea del movimiento que apoya la transformación. Y tres, principalmente lo que se busca es la transformación del país. Por lo tanto, independientemente de los intereses, de que si nos cae bien un candidato, ya sea para gobernador, diputado, senador, eh, no, tiene uno que ver los que sean afín al proyecto. ¿Por qué? Recuerden que se tiene que tener mayoría en tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque los diputados y los senadores son los únicos que tienen la facultad, o vamos a decir, son los únicos que pueden reformar las leyes. Entonces, es muy importante que a la hora de que nosotros vayamos a las elecciones, vayamos a votar por alguien que conocemos y sabemos, bueno, no conocemos personalmente o tal vez sí, pero que sabemos que tiene una trayectoria y que tiene un compromiso con el proyecto, ya que se necesita la mayoría en el Congreso para poder reformar las leyes que estos señores se las pasaron más de 30 años reformándolos para que precisamente cuando llegaran tiempos como este de transformación, pues fuera muy difícil. En este ejemplo de Cárdenas Palomino, pues procesar a estos señores y más que nada, más allá de la justicia, porque en épocas de Felipe Calderón, como lo sabemos, hubo mucha derrama de sangre, pues lo que queremos es justicia, que se haga justicia y que devuelvan al pueblo todo lo que robaron, porque estos señores hicieron robos millonarios. Y ya por último, un dato extra que también comentó este, el titular de la UIF, es que, escúchese usted, no solo, voy a hablar un poco del INE, no solo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y los demás consejeros ganan más que el presidente. El titular de la UIF comentó que hay 400 personas en el INE que ganan más que el presidente, imagínese usted. Entonces, ya para cerrar, comentarle de nuevo que es muy importante que a la hora de elegir nuestros representantes sean aquellos
que estén comprometidos con el proyecto de transformación. Bien, esta es la información que le tenemos para hoy y nos vemos a la próxima.